vende al restaurante, o a la tienda, o al supermercado. Le suben. Sí. También le suben a 1,20% de la tarifa. Entonces empiezo yo en la cadena de suministros a verme afectado. Y aquí dan un golpe muy importante y es al transporte de carga. Al transporte de carga le suben a una tarifa del 3,5%. Y en plata blanca eso significa que elevan los costos logísticos, no solo de los alimentos, sino de todos los sectores que están siendo afectados en este decreto. Pero, doctor Junco, con este tema de los 94.000 pesos, ¿no terminan pagando el impuesto de la renta personas que hoy no están obligadas a pagar el impuesto de la renta vía estas retenciones? Es decir, no se está ampliando la base de tributación a más colombianos por debajo, sin una reforma tributaria. No sé, percibo algo en ese sentido. Pues claro, que ese es el punto. Tributaria. Ese es el punto. Ellos amplían el universo de sujetos a la retención. Eso significa que usted va a pagar renta sin necesidad de declarar, y eso termina siendo una ampliación a la base gravable del impuesto de la renta. ¿El gobierno puede hacer esto? Usted me ha anticipado, doctor Junco, que van a demandar, pero teniendo en cuenta que hay nuevos impuestos, nuevas vigencias que suben tarifas, ¿el gobierno alguna vez ha hecho algo parecido a lo que está haciendo hoy el ministro de Hacienda? Sí, lo hizo el doctor Reyes y el doctor Ocampo en el año 2023. Parte del resultado de el déficit fiscal que tenemos hoy en día es que extrayeron el recaudo que era, o la caja que era del 2024 y 2025. El déficit fiscal que tenemos es gracias a ese decreto. Por eso, pero si porque ya es lo como hicieron, una aspiradora. Sí, pero digamos, ese es un tema político que efectivamente amplían, anticipan el hueco. Pan hoy, hambre para mañana. Pero pudieron. Pero lo hicieron. Si fue legal hace 2 años, ¿por qué no puede ser legal hoy? Porque aquí cambian las bases mínimas. Y esas facultades solo se las puede dar el Congreso al Ejecutivo, y el Ejecutivo no las tiene. ¿Qué quiere decir cambiar las bases mínimas? Amplía el universo de personas, tanto naturales como jurídicas, para hacer retención. Es decir, van a haber más personas que van a pagar renta. Según los montos, ¿cuántas más? Al bajar los 500.000 que habían hoy en día a 94.000, terminan pagando muchos más. El cálculo no lo sé, pero es claro que esa competencia no la tiene el Ejecutivo, la tiene el Legislativo, sumado al hecho de que están estableciendo tarifas para muchos sectores confiscatorias. Claro, en este caso, doctor Junco, usted dice, es distinto a lo que hicieron Luis Carlos Reyes y José Antonio Ocampo, porque toca las bases mínimas, y eso no se puede hacer vía decreto, sino que tiene que pasar por el Congreso de la República. ¿Cuál va a ser el camino jurídico? Usted nos anuncia que va a demandar este decreto. Hay un grupo de abogados tributaristas que lo teníamos ya anunciado la demanda ante el Consejo de Estado, porque es un decreto que ya supera las facultades del Ejecutivo y que genera un efecto confiscatorio. Pero quiero explicarle lo siguiente. Por ejemplo, el sector minero energético les colocan unas tarifas de retenciones del 4,5. Eso es expropiatorio. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? Muchas empresas hoy en día, sus utilidades, si las tienen, si las llegan a tener, están en el orden del 3% de margen operativo. Eso significa que les van a quitar las utilidades. Entonces no se llama impuesto a la renta, sino una expropiación, porque es que la renta grava la utilidad. Y si no me están dejando ni siquiera tener utilidad, pues sencillamente lo que va a generar, en conjunto con lo que se está negociando hoy en día en el Congreso de la reforma laboral, un cierre de puertas de muchos empresarios, especialmente de los pequeños. Sí, doctor Junco, ¿qué pasa con la gente a la que la DIAN le va a proyectar la utilidad del año entrante y después esa utilidad no se cumple? Que es un escenario muy posible en Colombia. Se hace el cálculo y después, ¿qué sucede? Pues después terminan generando saldos a favor, que usted va y los solicita y se los niegan, o les meten sus procesos de fiscalización para asustarlo y no solicitarlos. Aquí usted lo decía hace un momento, Néstor, el efecto se lo dejan no solo a este gobierno, porque ellos van a ser gobierno el próximo año cerca de 6 meses, sino al siguiente gobierno. Esto es irresponsable frente a las finanzas del país.
Y aquí ellos mismos también, perdóname la expresión, yo lo utilizo mucho, se pegan, no es apropiada, pero se pegan un tiro en el pie, porque a la hora de la verdad van a sufrir el problema en caja en el año 2026. No van a tener cómo cerrar su gobierno, no van a tener caja porque ya la están extrayendo para este año. Obviamente, hasta tanto no falle el Consejo de Estado, la legalidad o ilegalidad de este decreto. Claro, entonces eso significa que van a ser muchos meses que van a poderlo en la práctica, empezarlo a retener. ¿Eso es correcto? ¿Cuál sería el cálculo de ustedes? Y si después se pagaría, ¿y cómo se pagaría? ¿Cómo se le devuelve a la gente en caso de tumbarlo el Consejo de Estado? Claro, si lo tumba el Consejo de Estado, la retención ya se practicó, no creo que vaya a dar un efecto diferido de decir, oiga, devuélvanles, no creo, pero eso va a terminar generando saldos a favor para los siguientes años. Eso significa que el gobierno nacional o emite estos títulos de devolución de impuestos que se conocen como TIDIs, o sencillamente no los devuelve y empieza a hacer fiscalizaciones agresivas a quienes le soliciten estas devoluciones producto de este decreto. Ustedes, los expertos, el grupo que dice usted que tienen, doctor Junco, ¿tienen un cálculo de cuánto podría recoger el gobierno con este decreto de los impuestos anticipados? Sí, nosotros hicimos un ejercicio y estamos en el rango entre el 6 y el 8%. Eso depende, obviamente, 6 o 8 billones de pesos. Eso depende de cómo sean las utilidades y los negocios hoy en día. Entonces, si seguimos en la misma técnica o la misma práctica que tenemos hoy en día, estaría en un mínimo de 6 billones y un máximo de 8. ¿Cuál es el punto, Néstor? Ahora, esto es suponiendo que todo el mundo y que todas las empresas van a pagar. Exacto, pero aquí viene un punto, es que ni siquiera con este decreto van a cumplir la meta de recaudo. Es que esto es algo agresivo para el empresario, agresivo para las personas naturales, es extralimitado, pero ni siquiera con esto van a cumplir con la meta de recaudo. Van a seguir incumpliendo como han venido incumpliendo en todos los años de este gobierno. Doctor Junco, efectivamente uno de los parágrafos de uno de los artículos de este decreto dice lo siguiente: a la tarifa establecida en este parágrafo estarán sometidos los contribuyentes patatín, patatán, tatatán, más adelante. Lo previsto en este parágrafo no será aplicable respecto de moteles y residencias a los que no se les aplica la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del 15% que trata el parágrafo patatín, patatán. ¿Esto cómo va a impactar a este tipo de negocios y no sé, a los usuarios de estos servicios del amor? Mire, el Congreso de la República estableció hace muchas décadas... Servicios del amor. El Congreso de la República pues estableció hace mucho tiempo, y la DIAN ha venido aplicando los códigos CIU. Ahí me voy a meter un poco técnico. Los códigos CIU, que son los códigos internacionales unificados, son de 4 dígitos en Colombia. Si usted mira el decreto, Víctor, solo utilizan 3 dígitos. Ahí hay otro argumento para demandar la ilegalidad de este decreto. Pero viene un punto. Es tan clara la extralimitación de las competencias que tienen, y es que legislan diciendo, mire, en el artículo 240 nosotros dijimos que los hoteles que tienen el mismo CIU, el mismo Código Internacional Unificado, de los moteles y de las residencias, sino que aquí en Colombia le podemos poner no hotel, sino motel, y es lo mismo. En ese caso es el mismo código CIU. Ellos dicen, no, para los moteles y las residencias no va el 15. ¿Eso quién lo debe decidir? Eso lo debe decidir es el Congreso de la República. No lo debe decidir el Ejecutivo, nadie le da facultades al Ejecutivo. Doctor Junco, lo que Víctor le llama aquí un poquito con eufemismo, la industria del amor, el tema de los moteles. Los servicios del amor. ¿Los moteles quedaron por fuera? No. Hacen una corrección. Es que este es un decreto que hace ajustes de retención y autorretención, pero también le ponen una tarifa de renta, que es facultad del Congreso, a los moteles y residencias. Y dicen, ya no tienes una tarifa del 15, sino ahora tienes la tarifa general, porque te excluyo dentro de un decreto. Eso no aclara. O sea, eso en la práctica legislar. En la práctica es subir a moteles de 15 ¿a cuánto? A 35. O sea, se nos encarecen. Sí se encarecen los servicios del amor. Moteles. Se nos encarece el servicio. Nadie conoce aquí moteles, pero se nos encarecen los moteles, ¿no? Víctor está preocupado, no sé por qué. No, pero pues es que sí hay, pues digamos la verdad, hay mucha gente que utiliza estos servicios. Doctor Junco, ¿se encarecen o no se encarecen claro, los precios de los moteles en Colombia con esto?
Claro que sí, claro que sí. Es que el beneficio estaba para los hoteles, moteles y residencias. Eso lo estableció el Congreso. Que hayan cometido un error o que se haya sido un acierto es un tema que debe discutirse en el Congreso, pero no lo debe reglamentar o tratar de clarificar el Ejecutivo. Las facultades aquí son de normas tributarias del Congreso. Sí, entre otras cosas hago la precisión de que el ministro de Hacienda ni el director de la DIAN han querido salir, que me parece que también tendrían que hacerlo, salir a explicar este decreto, claro. ¿no? Porque están haciendo una reforma tributaria en absoluto silencio. Doctor Junco, gracias por estos minutos. No, con el mayor gusto, Néstor. Esto, Víctor, esto es terrible, ¿no? Lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Porque anticipar impuestos y retenciones para empresas grandes, chiquitas, moteles, hoteles, todo aumentar impuestos, esta le va a costar seguramente un golpe en el Consejo de Estado. Y mírelo así, Néstor, las empresas no tenían calculado este año hacer un pago anticipado por 8 billones de pesos, todo el empresariado, todos los impactados. Entonces eso los pone en dificultades y en unos aprietos muy fuertes sobre su flujo de caja, sobre la caja de las compañías, y tendrán que hacer no sé qué tipo de ajustes para poder cumplir con esta norma antes de que eventualmente sea tumbada. Y los efectos fiscales después del 2026, eso todavía no los y después vendrán las decisiones judiciales y ya no hay tutía que valga. Néstor, pero... Felipe, Álvaro, discúlpeme, sectores afectados, fuera de sector salud y educación, que con razón lo tienen a usted tan preocupado, sector agropecuario, sector extractivo, quiere decir minería, oro, sector industrial, comercio, transporte, salud, es decir... Le agrego uno, que todavía se utiliza mucho, sobre todo en los municipios apartados del país, para hacer transferencias de dinero, los servicios postales. Ese servicio que no es a través del banco, sino a través de agencias, sufre un golpe fuerte también. Si usted trabaja en algunos de estos sectores, si usted presta servicios, está obligado a presentar. Pero a mí me preocupa el tema de alimentos. A mí me preocupa el tema de alimentos que el doctor Junco mostró. ¿Cómo eso puede afectar el arroz? ¿Cómo puede afectar el plátano? Vida, ¿cómo puede afectar? Eso creo que me parece que hay que llamar la atención porque nos afecta a todos. Álvaro, señor. Estas medidas tan delicadas, pues, claro que son del gobierno, pero no son caprichosas. Esto es producto de lo que Milei llama no hay plata. Y ese no hay plata tiene, en parte, no todo, pero tiene mucho que ver con otro hundimiento. El hundimiento de la ley de financiamiento que hizo el Congreso hace unos meses. Un Congreso que normalmente no le hundía las reformas tributarias a los gobiernos porque sabía que era para equilibrar las finanzas públicas. Dejar a un gobierno desfinanciado es un tema muy complicado porque no afecta al presidente de la República, afecta a los ciudadanos. Esa falta de plata tiene que manifestarse de otra manera, porque si el proyecto de Petro era malo, pues el Congreso debía modificarlo y mejorarlo. Pero Álvaro, hay que tener en cuenta también el creciente gasto público, ¿no? Que sí, pero el gasto público no se lo inventan los presidentes, los aprueban los congresos. El presupuesto de los últimos años de este gobierno anterior lo aprobó el Congreso. Este no lo aprobó porque el Congreso otra vez se dedicó a hundir. Y dejaron que el gobierno declarara por... Álvaro, sígale echándole la culpa a todos los demás de lo que hace el gobierno. Y entonces el remedio le quiero recordar que este año el gobierno ha contratado más de 370,000 personas a través de órdenes de prestación de servicios. Además presentó un presupuesto desfinanciado al Congreso para forzarlo a aprobarle una ley de financiamiento adicional. Entonces, la misma estrategia del gobierno. Pero bienvenidos. Pero en la lógica de Álvaro, señor Aurelio. En la lógica de Álvaro, entonces, como el Congreso le negó al gobierno, entonces ahora el gobierno hace una reforma tributaria sin consultar con el Congreso. Estamos viendo la técnica Carrasquilla. Todos los gobiernos presentan varias reformas tributarias y a regañadientes se los aprueban. Pero esta es una reforma sin pasar por el Congreso. Ojo, Álvaro. Es consecuencia de que se hundió la ley de financiamiento. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué sea consecuencia, pero está violando la ley. Pero está violando. ¿Usted está explicando por qué el gobierno está violando la ley? Porque está haciendo una reforma tributaria sin el Congreso. Por más de que le hayan negado, no lo autoriza. No hay impuestos sin representación. Acuérdese de don Juan Sin Tierra hace 3 siglos, para que no defendamos eso. Cuando los gobiernos bloquean, los gobiernos decretan.
y violan la ley, y hay personas que salen. Por eso los gobiernos no deben delegar. Álvaro, no. En los gobiernos puede justificar la ilegalidad. Pero además hay unos límites. Pero hay personas que justifican esa ilegalidad. Hay unos límites. Los gobiernos no pueden, los gobiernos no tienen absoluta libertad. Yo sí me niego a aceptar. Gobernar vía decreto. Perdón, Ricardo. Yo sí me niego a aceptar que el gobierno viole la Constitución en asuntos fundamentales, en un principio básico como que no hay impuestos sin representación. Aquí hay una reforma tributaria, pero además le quiero decir esta, Álvaro, con la misma técnica carrasquilla que tanto se ha criticado. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Subir la retefuente, echarse 7 billones de pesos al bolsillo, y cuando demanden los tributaristas, ya se metió la plata al bolsillo, hizo la misma que Carrasquilla en el 2018 cuando le aprobaron el IVA sin el Congreso debidamente tramitado, y entonces se echó la plata al bolsillo, quedamos desfalcados 7 billones. Pero hay algo más, Néstor. Aquí se está afectando no a las empresas, se está afectando a millones de colombianos, a todos los colombianos que vendemos servicios y que vendemos productos agrícolas, industriales, etcétera. Solo, y usted dirá que es mi doliente, solo tenga en cuenta 550.000 caficultores. Cafeteros también, claro. Es que el decreto es horrible. El decreto dice, como al café le está yendo bien, entonces tenga. Como a los ganaderos les está yendo bien, entonces tenga. Ganaderos, y no refiero a los terratenientes. Pero yo hay creo 250.000 productores de carne y de leche. Ganaderos campesinos. Para precisar, esto está pasando no porque el Congreso le haya hundido la ley de financiamiento al gobierno. Esto está pasando porque el gobierno declinó la obligación, porque no cumplió con su obligación de recortar el presupuesto de la nación cuando se dio cuenta que no tenía la caja. El gobierno se ha negado de manera sistemática a recortar el gasto y por eso hoy echan mano de esta herramienta que puede ser legal en el marco de sus facultades. El análisis que hace el doctor Junco es interesante, hasta qué punto pues ya pese a que tiene las facultades realmente por superar algunos topes podría estar rayando en la ilegalidad en algunos componentes. Pero lo que sí es de fondo aquí y la verdadera preocupación, Néstor, hoy nos preocupamos por supuesto por los que tenemos que pagar más retenciones en una u otra cosa, pero lo que es verdaderamente escandaloso, gravísimo, es que esto desnuda el gravísimo problema fiscal que está teniendo el país. El gobierno lo que está haciendo es diciendo, bueno, aquí tenemos un problema de plata enorme, de caja enorme. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adelantar plata el próximo año. No, es como si usted le dice, los próximos 2 años, le dice para dejarle la caja rota. A su empresa le dice usted, págueme el sueldo del mes entrante, páguemelo anticipadamente. Y usted dice, Néstor, listo, arreglo mi problema de hoy, pero el mes entrante estaré en la olla. Y cuando llegue el próximo gobierno, estaremos en la olla. Se lo voy a poner de otra manera, Néstor. Imagínese que usted le dice a su señora, oiga, la plata, mija, está mal el ingreso de la familia, ¿sabe qué? Sáquese 2 tarjetas de crédito y las vamos a reventar, digamos. Las llevamos al tope las 2 tarjetas de crédito y el próximo año, pues ahí veremos qué pasa. Y los próximos 2 años veremos qué pasa. Pues cualquier hogar va a saber qué pasa cuando usted hace semejante cosa, y es endeudarse sin ninguna expectativa de que le vaya a entrar plata después. Bueno. Porque el doctor Ocampo hizo esta figura de anticipo, como lo explicaba Ricardo, porque tenía una reforma tributaria, es decir, porque decía, bueno, saquemos las tarjetas de crédito, mija, porque el próximo año nos va a entrar una plática por concepto de A y de B. Aquí están haciendo es todo lo contrario. Sabemos que el próximo año va a estar malo, malísimo, pero adicionalmente saquemos 2 tarjetas de crédito para reventarlas. A mí 8:19 minutos, estamos hablando de la decisión que se hizo oficial anoche cuando el Ministerio de Hacienda emite el decreto 0572, con el cual busca un aumento de retenciones y autorretenciones en la fuente. Lo que era del año entrante se anticipa para este año. María Consuelo. Néstor, queda clarísimo que la fuente de estos 6 a 8 billones es una fuente de un decreto, como lo explicó el doctor Junco, que se extralimita al gobierno en sus funciones porque le quita las funciones del Congreso, que son las de iniciativa, las de la discusión tributaria, pero además puede llegar a ser expropiatorio y por supuesto ilegal.
Pero cuando uno ve la película completa y piensa en el uso de esa plata, es aún más lamentable e injustificable, porque es que la discusión y el caballito de batalla es la consulta popular, y es que esa consulta popular va a costar cerca de 750 mil millones de pesos, más todo lo que van a gastar en la campaña de la consulta popular, porque también se desnudó que solo tiene una función política. Entonces, además de sacar la plata de manera ilegal de las empresas y de manera extralimitada en sus funciones, es para gastársela en politiquería. Eso sí es, además, para llorar el planteamiento desde el punto de vista integral. 8 de la mañana, 20 minutos. Sí, un Néstor, dato pues, que me pregunta Héctor aquí. ¿Cuánta gente ha contratado el gobierno desde que llegó? Estos son los contratos de órdenes de prestación de servicios. No, politiquería. La última cifra son más de 700.000 contratos a través de la figura de órdenes de prestación de servicios. Claro, pero ¿No es que las iban a eso, es evidente que el gobierno pues ha aumentado el gasto público mucho y que lo va a aumentar más cuando se acercan las elecciones, pues porque tiene urgencia además de presentar resultados y tal. Entonces, por ejemplo, esa discusión que hay entre el ministro de Salud y el gobernador de Antioquia de si le han metido 450 mil millones de pesos a la salud de Antioquia o no, pues eso lo que demuestra es el interés del gobierno de generar gasto público, de hacer gasto público que incluso no le corresponde, porque en el caso de la salud, pues yo leo la Constitución siempre alarmado que le dice que la salud la hacen los departamentos y los municipios, y yo oigo que el ministro de Salud está repartiendo ambulancias por ahí por los pueblos, una cosa tan local y tan obvia que deberían estar haciendo gobernadores, pero en realidad los alcaldes la está haciendo un ministro que vaya y entrega unas ambulancias. Eso, digamos, refleja el tipo de gasto que quiere hacer el gobierno, claramente solamente con intención política, por supuesto, como lo hizo en un tema que hemos discutido poco, Néstor, que es el generoso aumento a los funcionarios públicos. Hizo un acuerdo con los funcionarios públicos, con los sindicatos, y le concedió un incremento del IPC más 2% aproximadamente este año y el próximo. Ese es un incremento que le cuesta mucho al Estado colombiano y que nadie ha calculado bien y nadie ha discutido bien. Entre otras cosas, unos que se benefician bastante con ese incremento son los congresistas, porque los congresistas les suben el salario con el promedio de lo que le suben el salario a los empleados públicos. Entonces, cada pesito que se ganaban los sindicatos en la mesa de negociación con el gobierno, pues se la ganaban también los congresistas. Héctor, todo eso cuesta los para 750 mil millones de pesos. Cuando se hacen incrementos muy fuertes en el salario mínimo, claro, son generosos con la gente y eso tiene pues unas implicaciones positivas sobre el consumo y demás. Eso también tiene efectos fiscales para la propia nación, porque el Estado paga salarios mínimos y también paga pensiones con recursos públicos atadas al salario mínimo, y todo eso va sumando en un mayor roto fiscal, que es el que estamos intentando ajustar en este momento. A eso súmele, Víctor, la reforma laboral, que si bien hemos dicho que no tiene un gran impacto fiscal, claro que lo tiene, porque hay unos trabajadores del Estado que trabajan de noche y que trabajan los domingos, y en fin, hay unos sectores del Estado colombiano que trabajan en esos horarios y que seguramente también van a recibir algo más de dinero. Entonces, claro que el gobierno está gastando mucho, y pues Álvaro dice, es que no le aprobaron. Pues claro que no le aprobaron, porque en el gobierno, en el Congreso, el gobierno no ha logrado conformar una mayoría, y al contrario, hay una mayoría que está del otro lado político y que está tratando de impedirle al gobierno que haga el gasto público por réditos electorales. Los unos y los otros, todos están exactamente en lo mismo. Pero déjeme hacer un paréntesis, Néstor. Es que no me aguanto las ganas, porque es que desde que desgraciadamente se murió mi papá hace, no sé, 20 años, ya casi 18, no oía que se usara la expresión mija para dirigirse a la señora. Sí. No, mija, le decía mi papá a mi mamá, pero después yo no había oído a nadie que le dijera mija, como dice Luis. Es que yo creo que ya no se dice mija, ¿no? A mí me llegan a decir mija y le pego un sartenazo. Yo llego a decir mija y me pegan un sartenazo también. Yo llego a decir mija y me echan de la casa. Así es, 8 de la mañana, 24 minutos. Llegamos al tema de mija, porque era la analogía de cómo se va a tener que pagar esta decisión. El mija, para estos efectos, Víctor,
es el empresariado colombiano, porque el Ministerio de Hacienda le está diciendo, mija, endéudese y pague los impuestos anticipadamente. 8.25. Y si usted Señor. Y si usted como persona natural presta servicios, pues le van a hacer retenciones más altas. Entonces, no solo empresas, personas jurídicas, sino personas naturales, pues también están cobijadas con esta medida. En algunos momentos de la vida estamos bajo de ánimo. Como dicen los jóvenes hoy, amanecemos down. ¿Y qué hacemos en esos momentos? 3 cosas te propongo. La primera, da gracias por lo que eres y por lo que tienes. Agradecer tiene un poder infinito. Todo lo restaura. 2, descubre las personas que te aman, las personas que te apoyan, las personas que han mostrado fielmente que tú eres importante para ellas. Háblales y recibe una palabra de ellas. Y 3, recuerda la última victoria que tuviste en la vida. No importa cuándo sea, recuérdala. Y siente como esa fuerza que te ayudó a vencer en esa ocasión, hoy te impulsa, hoy te anima. Oye, siempre puedes levantarte, siempre puedes restaurar el ánimo. ¡Ánimo! Tú sabes. El gobierno expidió el decreto 0572 del Ministerio de Hacienda, una norma que empieza a regir prácticamente de inmediato y que busca algo muy puntual: adelantar el pago de impuestos que muchas empresas y contribuyentes, los que están obligados a hacer autorretenciones, a la DIAN. Ese decreto, que causó bastante revuelo cuando su borrador se publicó hace unas semanas, aumenta las tarifas de autorretención en la fuente. ¿Qué significa eso? Que las empresas tendrán que pagar por adelantado una mayor parte del impuesto de renta. Así, el gobierno espera mejorar sus ingresos tributarios en un año fiscal que viene bastante ajustado. Desde ya hay críticas, algunos advierten que se está trayendo al presente un recaudo que corresponde al futuro y que esto, aunque podría aliviar las cuentas este año, podría dejar un mayor hueco fiscal en 2026 cuando entre el próximo gobierno. Pero también hay una preocupación más inmediata: la caja de las empresas, porque ahora tendrán que disponer de más recursos de manera anticipada, algo que no tenían en sus planes. La DIAN ha estimado que con esta medida se recaudarían cerca de 7,4 billones de pesos. Además, el exdirector de la entidad, Lisandro Junco, explicó que cualquier pago por encima de 94.000 pesos ahora estará sujeto a retención, lo que podría incluso presionar al alza algunos precios, como los de los alimentos. El próximo sábado, en apenas 2 días, 1 de junio, Salud Bolívar EPS dejará de formar parte del sistema de salud después de que la Superintendencia de Salud autorizara la solicitud de retiro voluntario que marca el fin de operaciones de esta entidad en el sector y que es la primera EPS a la que le dan autorización después de que se la negaran, por ejemplo, a Sura o a Compensar, de las primeras EPS en levantar la mano para solicitar su salida de un sistema que está en crisis. A partir del sábado, los usuarios de Salud Bolívar serán trasladados a Aliansalud EPS, aquellos del régimen contributivo, y a Capital Salud, aquellos del régimen subsidiado, con la promesa de que no se pueden interrumpir los tratamientos. Esta EPS forma parte de la compañía Seguros Bolívar, entidad que a su vez hace parte del Grupo Bolívar, uno de los conglomerados empresariales más sólidos e importantes del país, pero como EPS es una aseguradora relativamente pequeña, con sus afiliados principalmente en Bogotá, en la ciudad donde cada vez es más compleja la situación de todo el sistema de salud, marcada por la desfinanciación, que es la razón que lleva a hacer la solicitud de salirse de todo el sector de la salud. Desde Cartagena, la canciller Laura Sarabia aseguró que el gobierno... No hay bloqueos, no por cuenta de las movilizaciones de ayer, no hay los mismos bloqueos esta mañana, la situación bastante más tranquila en este día jueves. Hay un bloqueo en la vía de la Cordialidad, que es la que conecta Barranquilla con Cartagena, que aparentemente no tiene nada que ver con el paro. Estos son campesinos que protestan por un peaje. Vanessa Saldarriaga.
Néstor, buenos días. Le comento que en estos momentos está complicada la movilización entre Barranquilla y Cartagena, teniendo en cuenta que la vía al mar, que es la que tradicionalmente se emplea, se encuentra cerrada por el desplome de una vía, y esto llevó a que solo fuera empleada la vía Cordialidad, pero desde hace una hora se encuentra bloqueada por un grupo de campesinos que están haciendo diferentes reclamos. Entre otros, ellos también están haciendo un llamado a la consulta popular, pero también están pidiendo mayor repartición de tierras. Entre tanto, se está esperando que hacia las 9 de la mañana inicie una concentración de sindicalistas y de maestros en Barranquilla, quienes estarían apostándose a las afueras de la sede de FENALCO y también de la ANDI, protestando contra los empresarios, y por esto han tenido que ordenar trabajo virtual para los empleados de estas dos organizaciones, pues temen que se puedan presentar algún tipo de ataques contra las instalaciones de las mismas. Por otra parte, Néstor, le informo que en el departamento del Cesar, en Río de Oro, continúa por segundo día consecutivo el bloqueo en la Ruta del Sol, a partir de la protesta que están haciendo 200 familias campesinas reclamando también entrega de tierras, hecho en el que recordemos que ayer desafortunadamente se dio la muerte de una persona. La congestión vehicular en estos momentos supera los 10 kilómetros de vía, Néstor. En Bogotá esta mañana reportan autoridades de Transmilenio que todas las estaciones, inclusive las atacadas, las vandalizadas el día de ayer, están funcionando bien. Bogotá transcurre con normalidad hoy, segundo día de protestas. Cristian Correa. Néstor, sí, precisamente Transmilenio celebra que a pesar de que hubo algunas afectaciones al mobiliario del sistema de transporte, exactamente en estas tres troncales que tuvieron las afectaciones en medio del primer día de movilizaciones, estas afectaciones no lograron detener la operación del sistema, por lo menos hoy. Hasta el momento no hay reportes de bloqueos que afecten el sistema de Transmilenio, esto frente a la operación del transporte público, pero de igual forma, según las entidades de gobierno, tampoco hay reporte de bloqueos o de manifestaciones, por lo menos en lo que va corrido de la mañana. Sin embargo, la recomendación que están haciendo las autoridades es mantenerse atentos a los canales de comunicación del distrito y de las autoridades de tránsito para conocer si hay alguna afectación en la movilidad o alguna afectación al orden público. De momento, las únicas movilizaciones que están citadas son para la tarde y se darían hacia el centro de la ciudad. Cristian, 8 de la mañana, 32 minutos. El doctor César Restrepo es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Restrepo, secretario, buenos días. Néstor, buenos días a usted y a toda su audiencia. Gracias por la invitación. ¿Cómo pinta el jueves, doctor Restrepo? Hasta esta hora tenemos la ciudad en completo funcionamiento normal. No hay ningún punto activado con actividades que amenacen la tranquilidad de las personas o su movilidad o su integridad, y estamos en monitoreo permanente con todas las capacidades que el señor alcalde Galán dispuso desde hace más de 48 horas para el tratamiento de este evento y su gestión de la mejor manera posible. Es decir, teniendo en cuenta que ayer, que hace 24 horas, doctor Restrepo, ya habían comenzado los bloqueos, hoy debería ser un día bastante más normal. Pues sí, a lo que llevamos del día muestra que lo que se desplegó ayer hasta esta hora no ha podido reactivarse, y entonces nosotros igual tenemos el mismo despliegue y observación en todos los puntos para actuar de manera inmediata cuando así se requiera. ¿Y tienen previstas manifestaciones? ¿Qué permisos pidieron los manifestantes? Acuérdese, Néstor, que parte de nuestras debilidades en la normatividad esta es que no se pide permiso, sino que se informa dónde van a aparecer las organizaciones o los individuos, y sobre eso es sobre lo que se trabaja. Obviamente nosotros recogemos esa información de manera anterior a partir de todas las convocatorias que se hacen, y con organizaciones organizadas como los sindicatos, por ejemplo, se coordinan a partir de sus convocatorias y actuaciones. De hecho, ayer la participación en el corredor de la séptima de 4.000 manifestantes de las centrales obreras se realizó sin mayor inconveniente ni afectación para los ciudadanos, más allá pues de la movilidad, en donde no hay peatonalización. Claro, y más de 2 millones de bogotanos sufrieron directamente las consecuencias por los bloqueos en Transmilenio. Pero doctor Restrepo, según dice el gobierno, hoy la modalidad de la protesta es distinta. Hoy están convocando a un cabildo popular, lo llaman ellos, en la Plaza de Bolívar en la tarde. ¿Qué información tienen ustedes sobre esa actividad y qué medidas se van a tomar por parte de la administración distrital? Bueno, pues las convocatorias se realizaron realmente desde hace varias semanas a esos cabildos.
que realizó el Gobierno Nacional, y este fin de semana se ubicaron los espacios, y uno de esos espacios convocados es la Plaza de Bolívar. Entonces ahí nosotros tenemos el dispositivo para estos eventos de la Policía Metropolitana y de los gestores de convivencia y diálogo, que son los actores principales en la manejo de estas situaciones en el espacio público. Así que por eso, como les decía, toda nuestra capacidad ordinaria, extraordinaria, que dispusimos desde hace 48 horas, se mantiene hoy sin ninguna modificación y con la capacidad de respuesta a donde surjan nuevos eventos. Sí, doctor Restrepo, ayer vimos al finalizar la tarde algunos de estos encapuchados enfrentándose a la fuerza pública cuando ya se agotó la vía del diálogo, la vía de la conversación para que desbloquearan algunas vías. Y una de las imágenes que quedan, doctor Restrepo, es de un par de personajes de estos armando artefactos explosivos improvisados para atacar a la fuerza pública. ¿Hay capturados? ¿Tienen identificadas a estas personas? Bueno, María Camila, déjeme hacerle un recuento un poco de lo que pasó. 16 eventos en la ciudad, el de la carrera séptima sin actuaciones críticas o afectaciones críticas, y 15 otros eventos que sí tuvieron afectación directa sobre los ciudadanos. De esos, 13 no duraron más de hora y media por la actuación combinada de gestores y la presencia de la fuerza pública de manera disuasiva, y 3 con eventos críticos en particular. Uno en la estación de Banderas, donde usted identificó estos individuos que armaban bombas incendiarias en el espacio público y adicionalmente destruían el espacio público, cuando la fuerza disponible actuó para poder controlar ese espacio y acabar con el riesgo que esto significaba. Los individuos se dieron a la fuga y no fueron capturados. En el caso de la localidad de Usme, donde también se utilizaron artefactos y elementos contundentes, fue aprendido un menor de edad a quien se le restituyeron los derechos, fue entregado a su familia con las sanciones correspondientes, en lo que corresponde a la suspensión, a la restitución de derechos. En la localidad de Suba, en la noche, fueron quemados contenedores de basuras, fue vandalizado un semáforo, la actuación de la ONDEMO para restituir el orden al momento de llegar al control del área. También los encapuchados salieron corriendo, pues y ahí lo más importante de momento era la restitución del orden y la protección de los bienes públicos. Y en el caso de la localidad de Verbenal, de la localidad de Usaquén, barrio Verbenal, el intento de unos individuos de generar unas quemas en unas vías y unos cierres y constreñir a los ciudadanos, hizo que la reacción primaria de los ciudadanos a rechazar ese constreñimiento y el despliegue de la policía para su aprehensión derivara en la aprehensión de 4 menores de edad a los cuales también le restituyeron los derechos. Y aquí, ¿por qué les cuento toda esta historia? Sí. Porque quiero contarle, Néstor, que estos individuos que hacen disturbios, que desde la Universidad Nacional, desde los diferentes lugares donde hemos visto todo el año, están instrumentalizando menores y los manden adelante, para que sean ellos los que hacen el desgaste, asuman el riesgo, y por lo tanto estos se quedan atrás coordinando, y por eso nuestras investigaciones están dirigidas a la identificación de esos coordinadores y ponerlos frente a la justicia. Sí, a propósito de eso, doctor Restrepo, esta mañana aquí Eduard Porras, que usted lo conoce, Eduard es el reportero de La Madrugada, ¿verdad? Sí, señor. Dijo que en buena parte de estos sitios donde hubo estos bloqueos que usted está contándonos, había personas extranjeras. Quiero traducirlo, pues personas extranjeras no estamos hablando de noruegos que vienen así aquí a hacer disturbios. Venezolanos que fueron contratados para meterse en este mundo de anarquía y de protestas. ¿El gobierno de Bogotá sabe algo de ello? Sí, hay una instrumentalización que ha ocurrido en varias oportunidades, no solo de menores de edad, sino también de personas en estado de vulnerabilidad a los cuales los ponen a enfrentar la acción de la fuerza pública. Y digamos que no lo pongamos estrictamente en clave de migrantes. Le voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos allanamiento en la carrera 13, a los locales que allanamos siempre buscan instrumentalizar a habitantes de calle e incluso le han tirado, los utilizan para tirarle materia fecal a la policía y a los gestores y a los funcionarios. Y en los barrios son pagados para atacar y para mantener los espacios mientras que ellos se mantienen atrás.
hay toda una acción de desestabilización de la ciudad que viene, se está sostenida progresivamente desde el 2021. ¿Quién los contrata? Porque ustedes dicen instrumentalizando. ¿Quién pone el billete? Eso es algo muy importante que yo no tengo la información o que tengo indicios, pero no tengo la posibilidad de señalarlo sin tener las pruebas suficientes para ponerlo ante la autoridad judicial. Sin embargo, sí le puedo decir con claridad que en muchos lugares encontramos cómo llegan a entregar recursos y a hacer coordinaciones, y cuando pues obviamente empezamos a recolectar las pruebas, eso no da para una flagrancia en particular. Incluso, mire, Néstor, que en el Parque Nacional se ve cómo llegan a traer algunas cosas a quienes se toman el Parque Nacional, pero cuando entramos a hacer las verificaciones, argumentan que son de organizaciones de uno u otro tipo o que están en algo solamente asistencial, cuando realmente uno aprecia en su funcionamiento que están haciendo actividades de coordinación. ¿Y por qué contratan migrantes, doctor Restrepo? Pues porque es una población muy vulnerable y seguramente frente a 15.000 o 20.000 pesos pues se encuentran como una oportunidad de ganarse algo, y desde ese punto de vista sumarse a esto. Y como esa migración es una migración que ha sido carente de identificación y ha tenido problemas en su integración en el sistema de ciudad, una integración a la que nosotros le apostamos fuertemente, pues los delincuentes o las personas que están dedicadas a la inestabilización los instrumentalizan. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Quiere decir, perdóneme, como no tienen documentos, los cogen y los vuelven a soltar, fuera de todo. Pues eso podría pasar. El punto aquí, Néstor, es que no, aquí hay que tener mucho cuidado con estigmatizar a los ciudadanos, de cualquiera que sea su naturaleza. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en todos los que ayer personas que aprendimos, no había ningún ciudadano extranjero. Okay. Doctor Restrepo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lo importante aquí es... ¿De cuántos que cogieron? 5 menores de edad que fueron aprehendidos para la restitución de sus derechos. ¿Y qué dicen los papás de estos menores de edad, doctor Restrepo? Porque para volverlos a llevar a la calle, pues tiene que aparecer el acudiente. ¿Qué dicen los papás? Pues los papás, yo la verdad, María Camila, no estoy ahí en los procedimientos en la calle, pero me queda claro que los papás, al momento de restituir los derechos, también tienen que asumir una responsabilidad sobre el comportamiento de sus hijos. Y ese es el trabajo que tienen con los miembros de las instituciones que hacen la restitución de derechos. Pero que es importante, yo vengo diciéndolo, hay que tener mucho cuidado a los padres de familia sobre cómo a los muchachos los están instrumentalizando para estas actividades. Hay que tener mucho cuidado y transmitirles que usar explosivos, usar bombas incendiarias, destruir bienes públicos tiene efectos jurídicos penales y que por lo tanto no deben involucrarse en eso. El joven que utilizó o que detonó una papa bomba hace unos días, ¿podría pagar cuántos años de cárcel, doctor Restrepo? Bueno, no tan joven, Ricardo, 35 años. No. Ya. Es que también yo a veces noto que esto lo rotularon en un marco de la palabra joven, y como si joven fuera contemporáneo. No, pero además como si la juventud fuera patente de corso para ejecutar acciones contra la ley o el uso de elementos que pueden conllevar al terrorismo. No hay nada más falso que eso. Claro, esta persona dice que fue engañada, pero ¿cuánto puede pagar de cárcel si lo encuentran responsable de los delitos que le van a imputar? Pues la valoración de la Fiscalía en este caso es de 30 años de cárcel por involucrarse en actos terroristas. Y ahí es donde digo que hay un lenguaje que ha hecho carrera desde el 2021, que pareciera que algunos quieren instalar como que la juventud es patente de corso para ir contra la ley, y nada más falso que eso. Ninguna condición permite que un ciudadano se ponga por encima de la ley. Y en ese sentido, los padres de familia tenemos una responsabilidad muy grande de transmitirle a los muchachos la información de que violar la ley tiene implicaciones penales, y en el caso en que se les demuestre su responsabilidad, tienen que pagar por ello. Este señor de 35 años, este individuo que usó artefactos explosivos, está yendo a responder a la ley ante 30 años de cárcel por terrorismo, y no puede argumentar que él no sabía que tenía responsabilidad en eso cuando portaba un brazalete que decía Movimiento Bolivariano, lanzó explosivos contra seres humanos
de la fuerza pública y adicionalmente tenía toda una indumentaria que buscaba destruir la ciudad. Pues a mí me parece muy bien que pague las consecuencias. Doctor Restrepo, gracias por las explicaciones de esta mañana, muy amable. Néstor, muy amable y buen día para todos. César Chao. Restrepo, el secretario de Seguridad en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Desde Cartagena, la canciller Laura Sarabia aseguró que el gobierno brindará apoyo y asistencia consular a los jóvenes colombianos que se encuentran en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump anunciara que suspenderá los trámites de visado y permisos a estudiantes en ese país. La canciller confirmó que viajará en los próximos días al país norteamericano. En este momento seguimos en comunicación directa con cada uno de nuestros cónsules y sobre todo seguimos con las conversaciones con los Estados Unidos, poniendo sobre la mesa no solo este tema, sino muchos de los temas que nos competen en la relación bilateral. Ecopetrol, conjunta directiva extraordinaria en las próximas horas y tras la renuncia anoche de uno de sus más recientes miembros, la exfiscal y expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Grave, nombrada por el presidente Gustavo Petro desde octubre de 2022 y a partir de octubre de 2023 como miembro independiente de la Junta. No obstante, anoche presentando su... Hoy es 29 de mayo, 8 de la mañana, 46 minutos. Felipe, hoy hace 3 años fue la primera vuelta que le dio el triunfo al presidente Gustavo Petro, en caso de que usted quiera celebrar. Y de pasado mañana... Hoy hace 3 años se estaba escondiendo el difunto Rodolfo Hernández. No entiendo el chiste. Porque no, es un humor extraño este. Ay, no, ¿cuál humor? No, es que cómo celebrar todo lo que... Hay gente que quiere celebrar. ¿Pero celebrar qué? No, hay gente. ¿Le parece que...? No hay mucho que celebrar, no hay nada. Que uno va perdiendo 6-0 y vas a celebrar. ¿Por quién votó usted hace 3 años? Yo voté en blanco. Clarito, así firme y claro, en blanco. Felipe, para quienes quieran recordar la votación de hace 3 años, es que fueron 2 votaciones diferentes, padre. ¿La de la primera vuelta? La de primera... Ahí le puedo decir, no, tampoco puedo decir. Usted tiene formas de recordarlo, ¿no? Porque otra es, hace 3 años estaba escondiendo el difunto Rodolfo Hernández. Recuerde que él después de la primera vuelta... Es cierto. ¿No apareció? Padre, usted puede verlo en 2 claves. En la primera vuelta, usted votó... Yo sospecho por quién votó. Es que yo no me acuerdo ni quiénes eran los candidatos. Oiga, todos los colegas son... No, pues Felipe, Fico Gutiérrez. Yo voté por Fico. Acuérdese. Y en la segunda vuelta, los finalistas pero ¿quién fueron... más estaba ahí? Ahí había alguien más. Era Fico, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. ¿Quiénes del estaban? centro, ¿quién estaba? ¿Sergio Fajardo? Sergio Fajardo, claro. Sergio Fajardo fue a primera vuelta. Claro, que quedó colgado colgado por muy poquitos votos. Y después, padre, que ahí sí viene el tema, en segunda vuelta, pues había que tomar una decisión. Sí. O Rodolfo o Petro. O en blanco. Había 3 posibilidades. Y usted votó por la tercera. Me fui en blanco. Sí, claro. Sí, ¿cómo no? Total. Ay, Jesús. Aquí todos tienen una memoria muy corta cuando se trata de recordar el voto. Yo sí asumo, primera y segunda vuelta voté por Petro. ¿Nivel de arrepentimiento, Luis Ernesto? Nivel de arrepentimiento medio tirando alto. Oiga, la primera vuelta usted no la había confesado, Luis Ernesto. Había dicho que en la segunda. Pero sí es súper pública. Sí, hay fotos. No, pero no es que no la confesé. No había que confesar mayor cosa. ¿De Petro en Bogotá? Hay unos, Felipe, claro, en Bogotá. Hay unos que no tienen que confesar que votaron. Además, me parece, y se lo digo en serio. Fue súper pública. Cada uno me parece, toma la decisión que quiere. Secreto. Y es legítimo. Y en ese momento, el presidente Petro pues era la verdad un poquito diferente al Petro de hoy. Así que además realmente en cambio me parece que es igualito. Pero sabe que sí era muy diferente. Igualito. Sí se había camuflado un poco. Había hecho lo mismo en Mini en la alcaldía de Bogotá. Estaba disfrazadito para la campaña. Pues había hecho lo mismo en la alcaldía de Bogotá. En honor a la verdad del presidente. El presidente Petro se había presentado moderado en ese momento. Sí, claro que sí. Que es lo mismo. Pero además arrancó gobernando así. Esa fue para la segunda vuelta que se moderó. Para traer el presidente se moderó. No. El presidente Petro nunca se ha moderado. Pero en la primera vuelta era la radiografía de la alcaldía de Bogotá,
La privatización de las basuras, los desastres Ahora de la resulta- contratación en integración social, los programas sin planeación. O sea, era la misma decían, cosa. miren que él ya cambió, miren que él ya, Mire, no el apoya, él presidente- ya no apoya a Nicolás Maduro y al chavismo. Héctor, Miren. le confieso una cosa. Tan estaba camuflado Gustavo Petro hace 3 años que convenció a Alejandro Gaviria, que convenció a José Antonio Campo, que convenció a una cantidad de gente que después dijo, y después ambos, los dos lados, Petro y ellos terminaron arrepentidos de ese juntamiento. Los nombró Pero, pues, y ellos aceptaron. Eso en derecho se llama culpa, y culpa grave, que es pues no ser capaz de prever las consecuencias de los efectos de las cosas que uno hace, porque claro que era totalmente previsible. El presidente Petro siempre ha pensado lo que está pensando, lo que está tratando de hacer, es, digamos, tener la mayor cantidad de sectores económicos en cabeza del Estado, una displicencia por la democracia liberal, Usted me está etcétera. convenciendo Entonces le contesto de lo la que yo he pregunta que me intentado hace. convencerlo a usted, Héctor, durante 3 años. No, muy bien. No. El petrista aquí es usted, no soy yo, amigo mío. No, yo, si no le puedes decir petrista a Roy, menos a mí. Mire, A mí no me diga petrista. A mí no me diga petrista, dice Roy. A mí no me diga petrista. Si eso dice Roy, no lo voy a poder decir yo, que jamás he votado por Petro. Jamás he votado por Petro. Y Héctor, no votaría. pregunto, y yo he escrito columnas explicando yo sé. cómo Héctor, creo que va a ser el pregunto, gobierno del presidente ¿dónde Petro. están? Y las he revisado en estos días y ha salido. Y todo lo que yo dije que podía hacer, pues ha pasado. Héctor, Ahora solo lo por que pasa es que la curiosidad. alternativa, la pregunta suya es, ¿y por qué un montón de gente, digamos, votó por Petro Se dejó como engañar, Luis sí. Ernesto? No los engañaron. Lo que pasa es que la alternativa representaba una cosa que para unos sectores sociales era peor. Y yo quiero decirle que estoy de acuerdo con esas personas. La alternativa de seguir por el camino en el que iba Colombia era peor sí los que la engañaron, que hemos sí los venido engañaron. transitando. O sea, esto que está pasando, Miren, lo que había hace 4 años, no es peor que lo que está pasando. Y esta desviación del camino, Héctor, me muero de la Néstor, pena. mire, Esa es la una buena realidad- discusión. La realidad es Por que eso se le el abona y se candidato le Gustavo reconoce Petro. la honestidad a Luis Ernesto Gómez. Sí, No, hombre, no, pero confesar eso la no es primera ninguna honestidad. vuelta. Eso no es ninguna honestidad si hay un pocotón de fotos, oye. Hey, che. Pero confesar la primera vuelta es un golpe duro. De decir No. que está arrepentido, grado medio máximo. No, poquito. Se le reconoce Pero y se le abona. Era apenas- Yo Pero creo miren, que ese es un cambio, porque Felipe, hace algunos meses Él la había dicho posición que era no. distinta. Él había Era dicho que no se arrepentía. No, y Bueno, saben qué ha cambiado, bueno, saben qué ha cambiado, que el ¿qué ha presidente cambiado, lamentablemente cada vez más se aleja de las posturas liberales y se aleja de una defensa de algo que para mí es innegociable y es el respeto por la democracia y la institucionalidad democrática. Y ahí, digamos, cuando el presidente cruzó esa línea cuando empezó a convocar a una constituyente, apartándose de una promesa que había sido muy importante, no solo en el 2022, sino también en el 2018, y esa ruta del presidente de polarizar, dividir, cuestionar la institucionalidad cuando no le servía, esa ruta es de la cual yo me aparto y por Néstor, supuesto pero yo- me ha llevado ¿y usted se a siente eso. Yo creo que aquí engañado? no he engañado. Pero la realidad, Néstor, entre y otras cosas, Álvaro, permíteme, la realidad es que no hay, a ver, Luis tanto- Ernesto, déjeme decir una cosa, no hay personas engañadas, hay personas que creyeron, Felipe, en lo que decía Petro. Los firmó, engañaron. Petro firmó Los engañaron. una tabla sobre mármol con mocus, Sí. diciendo que no iba a convocar a una constituyente, diciendo que iba a respetar la Constitución, y hay gente que creyó en eso genuinamente. Me parece que vale Pero la pena también yo creo decirlo, que la aquí no he gente engañado, ni obra- los que obra votaron de por buena Rodolfo. fe. Rodolfo era clarísimo quién era. Y Petro también. Por eso yo escribí muchas columnas varios años antes diciendo por qué le estaban regalando la presidencia a Petro cometiendo grandes errores y que después no fueran a declararse víctimas porque serían los responsables. Yo por eso voté en blanco. ¿Usted votó en blanco? Yo voté en blanco. No me diga. Usted sí sabe, lo he dicho aquí varias veces y usted sabe. Y En es primera clarísimo. vuelta, Álvaro. En primera vuelta, yo nunca he votado por Petro, voté por Petro a la Cámara de Representantes hace muchos años cuando era un buen parlamentario, nunca más, porque yo sabía lo que venía, sabía cómo iba a actuar Petro y sabía que el Yo establecimiento pensé iba a que seguir usted había cometiendo votado los por errores que cometieron, perdón, termino,
Las mismas burradas que hicieron para regalar la presidencia era posible que siguieran haciéndolas. Entonces que lo iban a radicalizar y este país iba a estar en esta polarización tan absurda. Felipe, Yo he venido diciéndolo desde siempre. A mí no me ha sorprendido nada. Este pequeño diálogo, Felipe, le sirve para ilustrar un poquito. Resulta que nadie votó por Petro, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Nadie, los votantes de Petro. No se habla de Bruno. Yo siempre dije que voté en blanco. No, yo no estaba hablando. Por eso se le abona la honestidad a Luis Ernesto. No, y por eso aquí me han dicho petrista, y yo lo que soy es más opositor de la oposición que petrista. Petro tiene razón en muchas cosas, pero muchas de las cosas que han pasado son producto del extremismo de Petro y del extremismo de una oposición que lo ha manejado con mucha torpeza. Bueno, Petro al punto ganó, de tenerlo Petro, 40 y pico por ciento en las Petro encuestas. sacó 11 millones de votos y resulta que aquí nadie votó por Petro. No, sí votó por Petro, Luis Ernesto. Yo voté por Sergio Fajardo. Yo voté por Sergio Fajardo en la primera vuelta porque era el candidato de la coalición de la esperanza. Y estoy tan de malas que dijo que eso era lo peor que le había pasado a él, ser candidato a la coalición de la esperanza. Entonces, estoy muerto. O sea, él no lo crió. Sí, que se había desfigurado, que se había desvirtuado. Entonces quedamos. Y en la segunda vuelta voté en blanco porque conozco a Petro desde hace décadas. Por eso voté en blanco. En cambio, tengo el récord de derrotas. Yo voté 3 veces y las 3 veces me derrotaron. La primera en la consulta del Equipo por Colombia voté por Enrique Peñalosa, me derrotaron. En la primera vuelta voté por Federico Gutiérrez, que era el del Equipo por Colombia, derrotado. Y en la segunda voté por... ¿Por quién va a votar en el 2026? Como lo he admitido, voté por Rodolfo Hernández. y me sentí muy engañada. ¿Por quién va a votar el año entrante para no votar con usted, Sí, no, soy el bulto de sal. 8, no, nunca. No diga eso porque no es verdad. Tan duro que no es la única. Yo sí debo confesar que voté por Rodolfo. No, yo también. Felipe, pero para no ver a Petro en la presidencia, más que por Rodolfo. Le agradezco, Felipe, la sinceridad, porque ahora resulta que nadie votó por no Rodolfo voté por Fajardo porque, y lo digo con respeto, no voté con Fajardo. ¿Ustedes se acuerdan de los carros Simca? Sí, claro. Claro. Que parecían un patico. El Simca. En el seminario había uno. Los Simca? Claro. Sí, claro. En el seminario había uno. ¿Qué pasó con los Simca, Felipe? Yo no voté por Fajardo, yo no sé el nuevo Fajardo porque pues lo veo como más decidido y tal, pero hace 3 años no voté por Fajardo porque a mí él me parecía en ese momento como los carros Simca. ¿Cómo? Que uno arrancaba en primera toda mierda y metía segunda y se apagaba. Bueno, Felipe, salvo la grosería, lo consideraré una opinión. Lo único que yo política, sé. Además. No, pero es sincero. 8 de la mañana, 57 ¿Sabe minutos. que Con el pasado no se puede llorar. Lo único que yo sé es que hay que pensar qué hacer en el futuro. Realmente ya lo que fue. Todos ustedes me parecen. Ya lo que Felipe, fue. Anotación mía, un asterisco, todos unos cobardes. Nadie. de hecho, ¿sabe que no? Y se dan autoindulgencias. Bueno, ya lo que pasó, Bueno, ya en miremos segundos, al futuro. en segundos les cuento la historia de lo que está pasando. Hay versiones esta mañana muy fuertes sobre la posibilidad de que se vaya de Ecopetrol su presidente, Ricardo Roa. En segundos, la historia del contrato y la historia del futuro de Ecopetrol. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno expidió el decreto 0572 del Ministerio de Hacienda, una norma que empieza a regir prácticamente de inmediato y que busca algo muy puntual: adelantar el pago de impuestos que muchas empresas y contribuyentes, los que están obligados a hacer autorretenciones, a la DIAN. Este decreto, que causó bastante revuelo cuando su borrador se publicó hace unas semanas, aumenta las tarifas de autorretención en la fuente. ¿Qué significa eso? Que las empresas tendrán que pagar por adelantado una mayor parte del impuesto de renta. Así, el gobierno espera mejorar sus ingresos tributarios en un año fiscal que viene bastante ajustado. Desde ya hay críticas, algunos advierten que se está trayendo al presente un recaudo que corresponde al futuro y que esto, aunque podría aliviar las cuentas este año, podría dejar un mayor hueco fiscal en 2026 cuando entre el próximo gobierno. Pero también hay una preocupación más inmediata: la caja de las empresas, porque ahora tendrán que disponer de más recursos de manera anticipada, algo que no tenían en sus planes. La DIAN ha estimado que con esta medida se recaudarían cerca de 7,4 billones de pesos. Además, el exdirector de la entidad, Lisandro Junco, explicó que cualquier pago por encima de 90... Anoche el presidente Petro llamó a la Junta Directiva de Ecopetrol
De ese tamaño es la crisis, a una reunión extraordinaria en la que estuvo también el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y es en esa reunión, a la salida, en donde Mónica de Greiff anuncia que se va de la junta directiva de Ecopetrol, que tiene que ver con el escándalo del contrato de casi $6 millones con una firma norteamericana, una firma de abogados. Le pagaron $6 millones y terminan, entre otras cosas, utilizando esa plata para medir el daño reputacional que causa Roa, el presidente de la empresa, en los mercados internacionales. Y por cuenta de ese mismo contrato, cogiendo información confidencial de 60 o de 70 ejecutivos de Ecopetrol. Javier Segura. Néstor, buenos días. El gobierno evalúa la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol tras el escándalo por un contrato de $5.8 millones con la firma estadounidense Covington & Burling. El contrato, inicialmente diseñado para evaluar el impacto reputacional de Roa en los mercados internacionales, terminó incluyendo la revisión de correos, dispositivos electrónicos y documentos de al menos 70 altos ejecutivos de Ecopetrol y sus filiales como Cenit y Ocol. El escándalo se conoció la semana pasada con la revelación que hizo el periódico El Tiempo del otro sí del contrato con la multinacional estadounidense, lo que derivó en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Ecopetrol este lunes para precisar el estado actual del contrato y si la compañía pagó por acceder a información sensible de altos ejecutivos en medio de filtraciones a la prensa de los numerosos escándalos de Ricardo Roa, entre ellos la investigación a la campaña Petro Presidente 2022, de la que Roa fue gerente, por presunta violación de topes y omisión de pagos. Roa ha tenido que dar explicaciones de esto, incluso ante el Congreso de la República. Sí, esa fue la segunda gran premisa de esta gerencia.